Vamos a ir haciendo lo siguiente. Voy a hacerles un ejemplo y luego les voy a poner un ejercicio y van a tener un ratito para que lo hagan y me dicen cuánto les da. Vamos a comenzar con una función sencilla. Tenga por ahí a las manos las reglas de derivación y las vamos a ir aplicando para derivar diferentes tipos de funciones. Vamos a aplicar algunas y vamos a ir practicando. Vaya, la primera función que vamos a derivar ahí está, dice encuentre la derivada de la siguiente función y ahí aparece la función. ¿Qué podríamos hacer o qué tenemos que hacer en este caso? Muy bien, exacto, vamos a aplicar la regla de la potencia porque vemos exponente, ¿verdad? Se fija que hay un cociente o una división. En este caso, como en el denominador no hay valores de x, se fija que solo hay un número. Exacto. Entonces, como solo hay un número, cuando eso sucede, no es necesario aplicar la regla del cociente. Solo aplicamos la regla del cociente si aquí hubiera una variable. Pero como no hay, entonces lo que podemos hacer es expresar la función de otra manera para que nos sea más fácil derivarla sin tener que aplicar la regla del cociente. Vamos a distribuir ese número a cada uno de los términos. Eso quiere decir que nos va a quedar x al cubo sobre 3 más 3x cuadrado sobre 3 menos raíz cuadrada de x sobre 3. Esto quiere decir que el coeficiente de cada una de las expresiones, por ejemplo, el coeficiente de x al cubo es 1/3. Aquí podemos simplificar el 3 con el 3 de abajo y el coeficiente de la raíz cuadrada de x también es 1/3. Como solo es un número, lo podemos distribuir en cada uno. Eso es más fácil que aplicar la regla del cociente. Entonces, siempre que tenga un número, haga eso, distribúyalo para que no tenga que aplicar esa regla. Entonces, al simplificar esos 3, ese número 3, en el segundo término nos quedaría así. Dijimos es 1/3 el coeficiente de x al cubo más, nos queda solo x cuadrado menos 1/3 de raíz de x. Ahora vamos a derivar esta función. ¿Cómo aplicamos la regla de la potencia para el primer término? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la regla de la potencia? La felicito. Bajamos el exponente y lo ponemos como coeficiente, es el 3. De ahí eso lo multiplicamos por 1/3.
y de ahí la x al cubo tenemos que disminuirla en 1, ¿verdad? Esa es la regla de la potencia. El x cuadrado, ¿cómo nos quedaría? Exacto. X cuadrado menos 1, eso le da solo 2x, ¿verdad? Ya vamos a hacer la resta y ahí vamos a ver que solo queda 2x. Y el último, menos, ponemos el 1/3 y expresamos la x cuadrada como la raíz, perdón, de x como una fracción. El exponente, el radical, lo expresamos como 1/2. Entonces ese 1/2 tenemos que bajarlo como coeficiente y al 1/2 le restamos 1. Hoy vamos a hacer todas las operaciones. Porque eso nos dice la regla de la potencia. Si se fija, a todos los exponentes les hemos restado 1. Bajamos el exponente como coeficiente y al exponente le restamos 1. También aquí lo bajamos como coeficiente y le restamos 1. Entonces, como aquí el exponente era 1/2, lo bajamos como coeficiente y le restamos 1. Es la misma regla. Ahora vamos a eliminar, por ejemplo, este 3 con este 3, se simplifican y se hacen 1. Y aquí nos da 1/6. Al hacer la resta, 3 menos 1, 2. Aquí nos queda 1, pero como el 1 como exponente solo dejamos la x. Y al multiplicar estos dos, nos da 1/6. Y al hacer esta resta, 1/2 menos 1, el 1 lo podemos expresar como 2/2 para que tengamos el mismo denominador, y 1 menos 2 menos 1 y ponemos menos 1/2, ponemos el mismo denominador, entonces nos queda menos 1/2. Ahora solo nos queda x cuadrado, porque simplificamos el coeficiente, más 2x menos 1/6. Como es un exponente, como es un radical negativo, tenemos que bajarlo al denominador. Todos los exponentes negativos los bajamos al denominador. Entonces ponemos la x elevada a 1/2 positivo, porque ya en el denominador lo ponemos positivo. Pero como es 1/2, lo podemos expresar como un radical. Entonces lo ponemos 6 raíz de x. Y esta es la derivada de la función. Hasta ahorita, ¿ningún problema con esa derivada? Vale. Vale, está bien.
lo expresamos de esta manera para empezar a derivarlo. Para no aplicar la regla del cociente, en vez de poner 2 sobre x al cubo, ponemos 2 por x a la menos 3. Los exponentes negativos significan que van en el denominador. La expresión, la variable que tiene o el número que tiene el exponente negativo significa que aunque lo ponemos en el denominador, en el numerador arriba, pero están en el denominador abajo. Entonces lo mismo podemos hacer aquí. 3 por x a la menos 2. Estas expresiones son equivalentes. Es una propiedad de potencias. Entonces ya derivar esto es más sencillo porque solo tiene que aplicar la regla de la potencia. Vale, me dice cuánto le da. Vale, entonces para empezar a derivarla, lo primero que hizo fue bajar el exponente, ¿verdad? El menos 3. Y le disminuimos el exponente en 1. Lo mismo aquí, lo bajamos, lo disminuimos en 1. Y también aquí lo bajamos y lo disminuimos en 1. Ahora hacemos las operaciones, porque no podemos dejarlo así. Hacemos los productos. 2 por menos 3. Menos 6, muy bien. Aquí también menos 6. Menos 6. Y aquí sería 4. Al hacer la resta, aquí sería menos 3 menos 1, menos 4. Menos 2 menos 1, menos 3. Y 1 menos 1, aquí es 0. Y es lo que le decía, todo número o variable elevado a la 0, esto es 1. Entonces, siempre, como le decía, que tenga una x con un coeficiente, solo nos queda el coeficiente. En este caso solo queda 4. No importa a qué coeficiente sea, pero si está acompañada de una x, solo queda el coeficiente. Si fuera 100x, solo queda 100. 10x, solo queda 10. Y la derivada, por último, de una constante, de esta constante, es 0. Así que esa ya no la ponemos. Como tenemos exponentes negativos, ¿qué tenemos que hacer para terminar? Para que nos queden positivos, ¿a dónde tenemos que ponerlos? Entonces, solo tenemos que bajar la expresión, el término, que tiene el exponente negativo. En este caso es la x, así que solo bajamos la x. El 6 no lo bajamos porque el 6 no tiene exponente negativo. X a la 4 para ponerlo positivo y también el 3. X a la 3. Y este sería el resultado. Esa es la derivada. Como la derivada de una constante, el 3 es una constante y la derivada de una constante es 0. Así que esa ya no la ponemos. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Vale, vamos a ver uno con radicales y vamos a tener que aplicar ¿qué regla? Si se fija, ¿cómo ve la expresión? Es una fracción, ¿verdad? Es una función racional. Entonces, ¿qué regla tendríamos que aplicar? No. Sería la regla del cociente. Aunque vamos... creo que es como la cuarta que vimos en la tutoría presencial. Además de aplicar la regla de la potencia para derivar los radicales, vamos a aplicar la regla del cociente porque tenemos una función racional. Entonces vamos a vamos a ir definiendo y después vamos a derivar. Vamos a definir cómo la vamos a aplicar. Vamos a definir la regla.
Entonces vamos a poner, siempre ponemos derivada, ¿verdad? La apóstrofe, la derivada de la función. La regla del cociente nos dice que tenemos que derivar la expresión que está en el numerador. Entonces vamos a indicar aquí con una df que vamos a derivar la expresión del numerador. Y la vamos a multiplicar la expresión del numerador por lo que está en el denominador sin cambiarle nada, ¿verdad? Solo por esa expresión. Raíz de x más x. Esto menos la derivada de lo que está en el denominador. Ahorita no estamos derivando, solo estamos indicando a qué parte vamos a derivar. Lo que tiene de f significa que esa expresión la vamos a derivar. Lo que no tiene, eso no lo tocamos. Entonces, la derivada de lo que está en el denominador multiplicado por lo que está en el numerador sin cambiarle nada. Y todo esto lo tenemos que dividir entre lo que está en el denominador elevado al cuadrado. Vaya, esta es la derivada de esa función. Ahora vamos a empezar ya a derivar cada parte. Hasta aquí todo bien. Vale. Repitamos la regla. La derivada de lo que está en el numerador. Aquí, ¿verdad? Lo que está en el numerador, ¿ve? La derivada, ¿ve? La derivada de lo que está en el numerador multiplicado por esta expresión. Muy bien. Luego hacemos la derivada multiplicado por lo que está en el numerador. Y de ahí lo que está en el denominador lo elevamos al cuadrado. Ahora sí, donde dice df, eso lo vamos a derivar. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a ir derivando. Dice que vamos a derivar solamente esta expresión de acá. Y la vamos a dejar dentro del paréntesis. Entonces comenzamos. Como tenemos una suma, derivamos cada uno de los términos por separado. Estos radicales los podemos expresar como exponentes fraccionarios. Entonces, en vez de poner raíz cuadrada de 2, vamos a poner 1/2. Y en vez de poner raíz cúbica de x, vamos a poner x elevado a la 1/3. Y lo mismo aquí. En vez de poner raíz cuadrada de x, vamos a poner x elevada a la 1/2. Y de ahí el otro no tiene radicales. Entonces los únicos que vamos a derivar es esta primera y esta de acá. Solo esas dos. Las demás no las tocamos. Vaya, ¿cómo derivamos esta primera expresión que está resaltada en amarillo? Muy bien, 2 por 1/2, bajamos el exponente. De ahí por x. Muy bien, le restamos 1. Más, ahora vamos con el otro. Ahí,
un tercio, el 1 no lo ponemos, solo un tercio por 1, un tercio, ¿verdad? De ahí, exactamente, un tercio menos 1. Vale, vamos con esta de acá, vamos a derivarla también, la que está en rojo, vamos a abrir un paréntesis. ¿Cómo nos quedaría? Ahora la que está resaltada en rojo. Un medio. Muy bien, un medio menos 1 más. Dijimos que cuando solo aparece un coeficiente con la x, quitamos la x y solo dejamos el coeficiente. El coeficiente de esa x es 1, así que solo dejamos el 1. Para no tener que aplicar la regla de la potencia, porque ya vimos que nos daba x a la 0 y eso era 1. Así que siempre que vemos un coeficiente y una x, solo quitamos la x y dejamos el coeficiente. Ahora vamos a las expresiones que tenemos entre paréntesis a operarlas. Las que acabamos de derivar. Aquí nos quedaría 2 por 1 medio, pues eso es 1, solo lo quitamos. 1 medio menos 1. Esto es 2 sobre 2, entonces 1 menos 2. Menos 1 medio, muy bien. Y aquí nos queda 1 tercio menos 1. Esto es 3 sobre 3 para que tengan el mismo denominador. 1 menos 3. Menos 2, ¿verdad? Menos 2 y dejamos el mismo denominador, es decir, el 3. Menos 2 tercios. Y lo mismo aquí, nos da menos 1 medio. Podemos expresar estos exponentes negativos como una fracción y dejarlos en el denominador. Entonces nos quedaría 1 sobre raíz cuadrada de x, porque lo bajamos y lo pasamos a radical, y aquí lo bajamos y lo pasamos a radical, sería raíz cúbica de x cuadrada, de x cuadrada. Y lo mismo aquí, al bajarlo y pasarlo como radical, nos queda raíz cuadrada de x. Y esa sería la derivada de la función. Si quisiéramos seguirla trabajando, pues tendríamos que hacer los productos indicados y en cualquier caso ver si podemos simplificarla, ¿no? Pero si la expresión es muy grande y los productos vemos que nos tardaríamos mucho y no nos piden que la simplifiquemos, pues podemos dejarla hasta ahí, ¿verdad? Si nos piden que la simplifiquemos, entonces la seguimos reduciendo hasta llevarla a su forma más sencilla. Pero vimos que lo único que tuvimos que hacer fue aplicar la regla del cociente. Aquí definimos la regla, la aplicamos derivando solo las partes que nos piden la regla que derivemos, y pues hasta ahí. Si no simplificamos más, esa sería la derivada de la función. Vaya, ¿cómo aplicaríamos la regla del cociente?
la derivada del numerador. Entonces solo vamos a plantear. Vamos a derivar lo que está en el numerador, que es x cuadrado más 3x más raíz de x. Y eso lo vamos a multiplicar muy bien por lo que está en el denominador, 2x cuadrado más 3, menos la derivada de ¿qué? Del denominador, 2x cuadrado más 3, y esto lo multiplicamos por lo que está en el numerador, que es x cuadrado más 3x más raíz de x. Y todo esto lo vamos a dividir entre lo que exactamente lo que está en el denominador elevado al cuadrado. Lo único que vamos a derivar es lo que tiene la expresión de f, esto y esto. Solo esas dos expresiones son las que vamos a derivar. Lo demás lo dejamos así como está. Vamos a empezar a derivar lo primero que tenemos encerrado. Abrimos dos paréntesis, vamos a quitar esa expresión, abrimos dos paréntesis. ¿Y cómo nos quedaría? Dos. Exactamente. Quedaría bajamos el 2 y al 2 le restamos 1, entonces solo nos queda la x. Dijimos que cuando solo teníamos una x y un coeficiente, ¿qué hacemos? Solo quitamos la x y dejamos el coeficiente, porque x a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces solo quitamos la x y dejamos el coeficiente. La derivada de 3x es 3. Y aquí esto lo vamos a expresar como un exponente fraccionario, sería x elevada a la 1/2. Significa que el exponente lo bajamos, 1/2 lo bajamos, exactamente. Y el 1/2 lo disminuimos en 1. Es decir, le restamos 1, eso nos va a dar x elevado a la menos 1/2. Esa sería la derivada de esta primera expresión. Ahora vamos con la otra que teníamos encerrada. ¿Cómo nos quedaría? El 2 lo bajamos como coeficiente y nos queda 2 por 2. Menos 1, muy bien. Y la derivada de una constante es 0, entonces este ya no la ponemos. Este exponente negativo lo podemos pasar al denominador para que sea positivo y ponerlo como radical. Eso quiere decir que nos quedaría
1 sobre 2 raíz de x. El 1/2 a negativo lo pasamos para abajo, cambiamos el 3, lo dejamos al final como un coeficiente, como una constante, y aquí hacemos el producto. 2 por 2, 4, 2 menos 1, 1, es solamente 4x. Como la expresión es bastante grande, si no nos piden que simplifiquemos, pues ahí la dejamos. Si nos piden que simplifiquemos, pues como les decía, tratamos de reducirla lo más que podamos hasta llevarla a una expresión más sencilla. Realizó el producto, todos los productos. Está bien. Sí, podemos realizar los productos, o si nos lo piden, ¿verdad? Si no, pues la dejamos hasta ahí. Tenemos esta función y al verla, pues vamos a observar que tenemos que aplicar la regla que aplicamos para derivar el producto de dos funciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos expresiones que se están multiplicando. Entonces, ¿qué nos dice la regla para derivar el producto de dos funciones? Nos dice, encuentra la derivada de la primera. Entonces encontramos la derivada de x más 1, esa es la primera expresión. Multiplicamos por la segunda, así tal como está. Esto lo sumamos con la derivada de la segunda, la derivada de esa expresión multiplicado por la primera, así como aparece. Entonces tenemos dos expresiones que vamos a derivar. Vamos a derivar esta de acá y vamos a derivar esta de acá. Pero tenemos que ver algo. La segunda expresión, x más 1, tiene un cuadrado. O sea, toda la expresión está elevado al cuadrado. Siempre que nosotros veamos ese tipo de expresiones, que está todo elevado a una potencia, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la función f de x igual x cuadrado más 1 y todo esto está elevado a una potencia, por ejemplo al cubo, cuando vemos este tipo de expresiones que están elevados a una potencia, nomás verlas se nos tiene que venir a la mente, bueno, como tengo esa expresión, regla de la cadena, para tratar de derivar expresiones como estas. Entonces ese es el caso para nuestro ejercicio. Tenemos un x más 1 que está elevado al cuadrado, entonces vamos a aplicar para esa expresión la regla de la cadena. Pero vamos a comenzar con esta. Vamos a derivar lo primero que tenemos encerrado en el recuadro. La derivada de x, la derivada de una constante es 0, entonces el menos 1 ya no lo ponemos. Y la derivada de x solo dejamos el coeficiente. El coeficiente es 1, así que le quitamos la x y solo dejamos el coeficiente. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Es como que estuviéramos aplicando la regla de la potencia. Bajamos el coeficiente, disminuimos el coeficiente en 1 y nos quedaría solo 1.
La derivada de esta expresión es 1. Ahora vamos a derivar esta segunda expresión. La derivada de esta expresión nos dice la regla de la cadena que lo que tenemos que hacer es derivar la expresión como tal, ¿verdad? El coeficiente que tenemos, el exponente que tenemos lo bajamos como coeficiente, ¿verdad? Dejamos la misma expresión adentro y el exponente lo disminuimos en 1. Entonces nos queda 2 menos 1, 1. Pero esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro de el exponente. Por la derivada de x más 1. Entonces derivamos toda la expresión con la regla de la potencia. Bajamos el exponente como coeficiente, dejamos la misma expresión adentro y disminuimos el exponente en 1 y eso lo multiplicamos por la derivada de lo que tenemos adentro de la potencia. Así que nos queda una derivada aquí indicada que tenemos que hacerla. Este 1 lo quitamos porque cualquier expresión por 1 es la misma expresión. Este 1 como exponente también lo quitamos. Y solo nos falta hacer esta derivada. La derivada de x más 1. La derivada de una constante es 0, así que la constante la quitamos. Y como ya dijimos, siempre que tengamos una x con un coeficiente, solo nos queda el coeficiente y la x también la quitamos. Así que la derivada, quitamos esta expresión porque ya derivamos. La derivada de x más 1 es 1. Ahora solo hacemos el producto, todo eso por 1. Y nos queda de esa manera. Esa sería la derivada. Podemos seguir trabajándola, ¿verdad? Esta está sencilla de operarla. Elevamos esto al cuadrado con productos notables y hacemos este producto. Esta expresión podríamos seguirla trabajando hasta llevarla a una más sencilla. No sé si quieren que la sigamos trabajando o la dejamos hasta aquí. A ver si la seguimos trabajando. Productos notables para desarrollar este cuadrado. El cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Aquí tenemos 2x más 2 que vamos a multiplicar repartiendo el 2, ¿verdad? Que vamos a multiplicar por x menos 1 y iríamos término por término. 2x por x, 2x por 1, 2 por x y 2 por 1. Aquí tenemos 2x por x, nos queda 2x cuadrado, 2x por 1, hacemos el producto del signo, más por menos menos, 2x por 1, 2x, hacemos el producto de los signos, más por más da más, 2 por x, 2x, y más por menos da menos, 2 por 1, 2. Ahora simplificamos términos semejantes. X cuadrado más 2x cuadrado son 3x cuadrado. Ya quitamos este. 2x menos 2x más 2x, pues se simplifican
y 1 menos 2 nos da menos 1. Y la respuesta es 3x cuadrado más 2x menos 1. Esa sería la derivada de la función. No sé si tienen alguna pregunta. Vale, nos pide que encontremos la derivada de esta función. Vamos a aplicar la regla de la cadena, pero ¿por qué sabemos que tenemos que aplicar esa regla? Exactamente. Entonces, como tenemos toda la expresión elevada a la potencia 4, vamos a aplicarle esa regla, la regla de la cadena. Para encontrar la derivada de esta función, tenemos que derivar con la regla de la potencia, ¿verdad? De eso se trata la regla de la cadena. Aplicamos la regla de la potencia, eso quiere decir que el exponente 4 lo bajamos, dejamos toda la expresión y el 4 lo disminuimos en 1. Pero eso tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo que está bajo la potencia, es decir, la derivada de x a la quinta menos x al cubo más 3. Hacemos la resta, nos quedaría 4 menos 1, 3, y hacemos la derivada que nos ha quedado indicada en el paréntesis. La derivada de x a la quinta, bajamos el 5 y la x la disminuimos en 1. Menos la derivada de x al cubo, bajamos el 3 y la x la disminuimos en 1. Y por último, la derivada de una constante, ¿cuánto da? 0. Muy bien. Y esa sería la derivada de la función. Así nos queda. Solo tenemos que aprendernos las reglas para poder plantearlas correctamente y luego... Ajá. Lo único... Quitamos el radical, ¿verdad? Y todo lo elevamos a la 1/5. Dejamos lo mismo, x a la quinta menos 2x cuadrado más 5. Ahora sí podemos aplicar la regla de la cadena. El 1/5 lo bajó como coeficiente. Muy bien, 1/5. Dejamos toda la expresión de adentro, menos 2x cuadrado más 5. Y ahora planteamos 1/5 menos 1. Exactamente. Sí, o solamente puede hacer que el menos 1 lo convierte en 5/5 para que tengan el mismo denominador. Y 5/5 es 1. Y de ahí solo hace 1/5 menos 5/5 es 1 menos 5 menos 4 y pone el mismo denominador. Porque es una resta de fracciones con igual denominador, solo se restan los numeradores. Entonces sería menos 4/5. Sí, sí, le diera del mismo resultado. Ah, va, está bien. Y de ahí tiene que plantear la derivada de lo que está dentro.
Vaya, ahorita lo copio. Vamos a ver si a todos les dio lo mismo. La derivada de esta expresión le quedó 5 bajo el exponente, disminuyó en 1, menos 4x, muy bien, bajo el exponente y disminuyó en 1, y la derivada de una constante es 0. Por último, la expresión que tiene exponente negativo la bajamos al denominador. Entonces nos quedaría que la derivada es igual. Tenemos un quinto, pero toda esta expresión que dice menos 4 quintos la vamos a poner abajo. Entonces tendríamos x a la quinta menos 2x cuadrado más 5 elevado a la 4 quintos, pero ahora positivo porque ya está en el denominador, multiplicado por la expresión que teníamos, 5x a la cuarta menos 4x. El exponente de fraccionario lo vamos a pasar a radical y esta expresión la vamos a poner en el numerador, el de 5x a la cuarta más 4x, porque hacemos el producto de fracciones, ¿verdad? 5x a la cuarta menos 4x, y en el denominador esto sería 5 por la raíz quinta de x a la quinta menos 2x cuadrado más 5, y todo esto elevado a la 4. Y esa sería la derivada de la función. Así nos queda. ¿Alguna pregunta sobre alguna parte del ejercicio? Vaya, ahí tenemos esta función y nos piden que encontremos la derivada. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? ¿Cómo vamos a determinar cómo derivar esta función? ¿Qué regla aplicaríamos? Tenemos que aplicar. Lo primero que tenemos que observar es que es un producto. Tenemos 7x, es una función, y la función exponencial es otra función. Entonces, tenemos un producto de dos funciones. Así que la regla que tenemos que aplicar es la regla del producto. Dentro de la regla cuando apliquemos la regla del producto, vamos a tener que aplicar la regla para derivar una función exponencial, porque una de las expresiones es una función exponencial. Pero primero tenemos que analizar la expresión, y si hay productos de funciones, aplicamos la regla del producto. Si solo apareciera la expresión exponencial, solo aplicamos la regla para derivar la función exponencial. Pero como es un producto, entonces tenemos que aplicar esa primero. ¿Qué nos dice la regla del producto? La derivada de un producto es la derivada de la primera función, que en este caso es 7x, y multiplicamos por la segunda función. Esa solo la dejamos así como aparece, más la derivada de la segunda función. En este caso es una función exponencial, x cuadrado más x más 1 multiplicado por la primera. Solo la dejamos así como está.
Una vez definida la regla, vamos a ir derivando lo que nos piden. Solo vamos a derivar lo que tiene df. Es decir, vamos a derivar esto y vamos a derivar esto de acá. La derivada de 7x, ¿cuánto es? Es solamente 7, ¿verdad? Solo le quitamos la x. La derivada de 7x es 7, entonces ahí dejamos indicado que es un producto. Vamos a poner esta expresión, la segunda no la tocamos. Ahora vamos a derivar la otra que hemos resaltado, que tiene df. ¿Cuál es la regla para derivar una función exponencial? Se las voy a copiar aquí. Si nosotros tenemos una función exponencial base e elevada a una función g de x, la derivada es igual a la derivada de g de x multiplicada por la función exponencial, así como aparece. Esa es la regla. Es decir, derivamos la expresión que está en el exponente y multiplicamos por la función exponencial, así tal cual nos la dan. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que multiplicar por la expresión, por la derivada de la expresión que está en el exponente. ¿Cuál es la derivada de la expresión del exponente? La derivada de x cuadrado más x más 1. La derivada de x cuadrado exacto, 2 por x cuadrado menos 1 nos da 2x. La derivada de x, ¿cuánto da? Muy bien, la derivada de x solo dejamos el coeficiente. Y por último, la derivada de una constante, pues es 0. Ahora que ya lo tenemos así, lo que podemos hacer es hacer el producto de este 7x por ese que aparece ahí que hemos encontrado, 2x más 1. Porque si se fijan, pues todo es un producto. Entonces podemos multiplicar 7x por 2x muy bien, 14x cuadrado, y 7x por 1, 7x. De ahí tenemos la expresión e elevado a la x cuadrado más x más 1. Como nos fijamos que los dos términos que tenemos en nuestro resultado, ambos términos tienen la expresión e a la x cuadrado más x más 1, así que podemos sacar factor común para dejarla más sencilla. Si sacamos factor común, nuestro factor común sería ese, e elevado a la x cuadrado más x más 1, y todo esto multiplicado factor común, es decir, le quitamos al 7 por esa expresión, le quitamos esa expresión, solo nos queda el 7. Y lo mismo aquí, si le quitamos esa expresión, e a la x cuadrado más x más 1, solo nos queda 14x cuadrado más 7x. Ordenamos
los términos. Y como todos tienen 7, podemos sacar factor común 7 adentro de este paréntesis. Sacamos factor común 7, lo ponemos aquí adelante. Y decimos 14 entre 7, 2x cuadrado. Más 7x entre 7, solo nos queda x, porque los 7 se simplifican, más 7 entre 7, 1. Y esta sería ya el resultado final, la derivada de la función. Entonces, recordando, primero aplicamos la regla del producto porque era un producto de dos funciones, y luego cuando nos tocó derivar la función exponencial, pues aplicamos la regla para derivar una función exponencial base e. De ahí observamos que podíamos sacar algún factor común para simplificarla y llegamos hasta esta forma. No sé si tienen alguna pregunta. Primero aplicamos la regla de la cadena, bajamos el 4 y ese 4 lo disminuimos en 1, ¿no? Y después eso tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro, la derivada de la función exponencial, es decir, de elevado a la x al cubo más 5x cuadrado, solo eso, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a derivar la función exponencial. La derivada de la función exponencial es la derivada del exponente multiplicado por la misma función exponencial. Entonces la derivada del exponente sería la derivada de x al cubo más 5x cuadrado. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado tres cuadrado más 10x. Muy bien, esa es la derivada. Y de ahí multiplicamos por la función exponencial. X al cubo más 5x cuadrado. Como vemos que la función exponencial aquí aparece, esta función exponencial parece elevada al cubo, y como todo es producto, ¿verdad? Y aquí tenemos la misma expresión con exponente 1, podemos aplicar una propiedad de potencia. Producto de la misma base, se suman los exponentes. Esta sería la base, está elevado a la 3. Esta sería la base, está elevado a la 1. Ponemos solo una vez la misma base y sumamos los exponentes, 3 más 1. Así que esta la vamos a quitar de acá. Y aquí le vamos a poner 3 más 1. Ahora hacemos el producto de este 4 por cada uno de estos dos, para irla simplificando un poco más. 3 más 1 nos da 4. Aunque mejor lo dejamos así, porque así es como que si hubiéramos sacado factor común. Y ahí nos quedaría. Esta sería la derivada de esta función. ¿Alguien la tenía así?